roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es en quien encuentro protección, es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Siempre Dios conmigo después de es la... Amén. Está nuestro amigo Jaime Tomás ahí. ¿Cómo estás, hermano? Miren, buen día, hermano. Buenos días. Decía entonces, señores, miren, muy importante que nosotros sepamos manejar las cosas y evaluar la situación en función de cómo acontece. Yo voy a referirme a lo que es este periodo que debe abrirse paulatinamente la economía, pero antes quiero recordar un hecho histórico de mucha importancia que tal vez no le han dado tanta preeminencia ni desde el punto de vista histórico, no sabrá por cuáles razones. Un día como hoy, 13 de mayo de 1965, en medio de la Guerra de Abril, la Guerra Constitucionalista de 1965, que fue un proceso donde el pueblo dominicano defendió su dignidad, defendió nuestra integridad como nación, defendimos la dominicanidad ante una situación después de una intervención militar norteamericana, un proceso que inició como una guerra civil entre dos bandos, después de un artero golpe de Estado en contra del gobierno, primer gobierno democrático elegido después de Trujillo, el gobierno del profesor Juan Bosch. Y entonces esta situación llevó a ese enfrentamiento. Ese enfrentamiento tomó un curso a favor del pueblo dominicano cuando en la famosa batalla del puente, el ganadito está para aprender. Jaime, cierra tu teléfono, sí, tu micrófono. Está saliendo lo que estás diciendo. Sí. Entonces, fruto de esa situación, el 27 de abril de 1965 se da un enfrentamiento importantísimo en el puente y las fuerzas constitucionalistas encabezadas por el coronel Camaño empiezan a tomar la vanguardia y el triunfo de lo que parecía ser simplemente un conflicto interno entre militares, civiles y dos sectores dominicanos, pero que al día siguiente, después de esa derrota a la fuerza del CEFA y de Elías Wessing, que era quien representaba a los sectores más atrasados, entonces viene la intervención militar norteamericana el 28 de abril. Esto cambia el curso de los acontecimientos y evidentemente los norteamericanos tratan de cambiar la situación y empiezan a tomar medidas sumamente duras y algunas sanguinarias como la que se inaugura, la que se celebra en el día de hoy. Un día como hoy, 13 de mayo de 1965, inició la llamada Operación Limpieza de la parte norte, porque los norteamericanos, al ver que estaban concentradas en la zona de Ciudad Nueva y la zona constitucionalista en ese lado, pusieron un cerco, ese famoso cerco que hacen los norteamericanos cuando quieren aniquilar a diversos sectores, y eso implicaba entonces en toda la parte norte enfrentar a los militares constitucionalistas, a la gente que apoyaba a los revolucionarios y constitucionalistas, y eso provocó una matanza extraordinaria. La famosa Operación Limpieza fue una matanza, sobre todo la mayor parte civiles, de gente que apoyaban a los constitucionalistas o que veían con buenos ojos la defensa que ellos tenían de la nacionalidad, y eso implicó muerte de muchísimos civiles. Incluso ni siquiera se llegaron a contabilizar, nunca se le da importancia a este acontecimiento, tal vez por la dimensión que tiene en términos de afectar la imagen de los norteamericanos, que aunque estaban negociando una salida democrática desde el principio, pero sin embargo estaban enfrentando y tratando de destruir a las tropas que encabezaba en ese momento al pueblo dominicano el coronel Francisco Alberto Camaño. Un aporte, Eury. Sí. Y es que a partir de ahí es cuando la Revolución de Abril, de ser un acontecimiento, de llevar a Juan Bosch sin elecciones, que será el objetivo, retorno de Juan Bosch al poder sin elecciones, ahí se convierte la Guerra de Abril en una guerra patria. Así es, una guerra patria. Empezó como una guerra interna, una guerra civil entre dos sectores, pero con la intervención militar norteamericana se convierte ya en una guerra patria. Exacto. Y con esas actuaciones de ellos más. Así que queremos recordar este hecho histórico. Ojalá se puedan hacer muchísimas cosas. José siempre ha dicho que hay varios momentos de la Revolución de Abril que pueden ser capítulos de película importantes, guiones de película importantes. El Matún, la Operación Limpieza da también un guión sumamente importante. Y ojalá que dentro de la nueva orientación que va a tener necesariamente todo lo que tiene que ver con Dice Cine, se pueda destinar una cantidad de recursos importantes de manera específica. Para Operación Limpieza yo me atrevo a poner algo de dinero, aunque sean 2 o 3 mil pesos. Bueno, pues la toma del Palacio. No, pero Operación Limpieza yo te apuesto que no la hace.
por lo que implica, por lo que no lo celebran también. Claro, porque va a sacar a relucir. Claro, por lo que implica para los norteamericanos, pero siempre aparece, en algún momento aparece un Oliver Stone. 3,000 pesos no dan ni para el café. No, es una está poniendo como una metáfora. Una metáfora. Lo que pasa es que lo que pasa es que para hablar de operación limpieza hay que demistificar a Inver Barrera y decir lo que hicieron gringo aquí. Sí. Y a los gringos. Y averiguar a todos. Hay gente viva todavía. Porque eso trasciende, José, eso trasciende a Inver y incluso al país, porque fue una decisión, eso se llamó Operación Violeta, eliminar físicamente al enemigo interno. Sí, eso pero en Washington. Oye, eso lo decidió la CIA. Eso es una política de Latinoamérica. Ya tú empezaste a alabarlo. Sí. Bueno, adelante. No lo estoy alabando. Estoy diciendo eso fue una decisión. que ellos fueron instrumentos de esas políticas. Pero por eso mismo. Mira, brinca Oli. Sí. Lo importante de este hecho es lo siguiente. Fue una decisión de los norteamericanos que no invadieron, pero quienes lo ejecutaron fueron dominicanos en un primer momento y fue ordenada, es verdad, ahí José tiene razón, fue ordenada por Inver Barrera. Esa es una de las situaciones, o sea, tiene muchas cosas buenas, participó, es verdad, en ajusticiamiento a Trujillo, pero también tiene sus elementos que hay que valorarlos justamente en los dos. Y ese hecho realmente no ha sido dado una connotación especial ni casi celebrado por las implicaciones que tiene para gente dominicana y para la política norteamericana, evidentemente era todo lo contrario. Y al contar la historia, siempre el compromiso con la verdad. Claro. Ese conflicto militar no surge para reponer a Juan Bosch. Ese conflicto militar surge porque el grupo militar que en ese momento tenía poder para eso, lo articula para el regreso de Balaguer. Ahora, el Consejo de Estado... Eso es tu interpretación. No, escúchame, pero déjame terminar la idea. El Consejo de Estado persiguió a ese grupo y lo exilió y lo desbarató. Al perseguir a ese grupo, el grupo de San Cristóbal, que había articulado la conspiración para la reposición de Balaguer, entonces el grupo de bochistas toma el control de la situación y le da la lectura y la que conocemos. Los acontecimientos son siempre... los acontecimientos son siempre como terminan. Luperón no fue el que organizó la guerra, la restauradora, y terminó siendo el que la dominó y es el líder de la restauración. Ahora bien, el acontecimiento en principio, la conspiración la articula el grupo de San Cristóbal, el Consejo de Estado desarticula el grupo de San Cristóbal, que era el grupo conspirando, y ahí surge entonces un grupo de bochistas que toman el control de la situación y le dan el curso que va a tomar el acontecimiento posteriormente. Julio, Fernández Domínguez, cuando va a Puerto Rico a buscar a Juan Bosch, era para reponerlo en el poder. Lo que pasa es que Juan Bosch no quiso venir. Exactamente, pero tú me estás hablando, para reponerlo. Me está hablando de un acontecimiento posterior. Bueno, acuérdate pero es que ese era el objetivo. ¿Qué Balaguer del diablo? No, previamente el grupo de San Cristóbal ya ha sido desarticulado, ya ha sido mandado al exilio varios de ellos. Porque pero ni Barreja estaba aquí. El Consejo de Estado le huyó al toro que no era. Ese cuento no aplica ahí. Se lanzó por la ventana que era y lo cogió el otro toro. Es decir, ese cuento de Juan Bosch no aplica ahí. Huyéndole a los militares balagueristas y, digamos, manteniéndolo bajo control, entonces surgió el sentimiento bochista. Acuérdense que el golpe de Estado fue en 1963 y al otro día de ese golpe de Estado aquí nadie salió a defender eso. Es decir, es la situación que se acumula posteriormente la que hace que esa reivindicación vuelva a tener sentido. Porque el golpe de Estado no fue en el 65, el golpe de Estado fue en el 63. El equipo militar que asume el mando en San Isidro era Inver Barrera y Benoit, que no eran reformistas. Eso estamos hablando de acontecimientos posteriores. Estamos hablando de acontecimientos posteriores. Inver Barrera no era balaguerista. Lo cierto es... confirmar este dato, Eury, para confirmar este dato, Julio, contigo. Luis Amié Mathieu en un momento dijo, todavía yo tengo la M1 que lo dio la CIA a través de Inver Barrera para matar a Trujillo. Sí, pero lo cierto es que... Inver dijo que nunca los yanquis intervinieron en eso. Siempre lo dijo. Hay dos cosas ciertas en esto. Lo cierto es que lo que provocó
el efecto fundamental de la Y yo era revolución amigo de abril de 1965 fue el golpe de Estado contra Juan Bosch. No fue el golpe de Estado, fue la acumulación. Mira, hermano, déjame decirte, hermano, mire, aquí lo que provocó esa situación fue el descontento que la gente tenía con el Consejo de Estado por la situación económica. Pero ¿quién es decir, cuando se produjo el golpe de Estado de Juan Bosch, no hubo lamentablemente una reacción del pueblo dominicano. El pueblo dominicano reaccionó después, cuando empezó la crisis a hacerse sentir, la crisis económica, por los manejos del Consejo de Estado. Ahí se acordó. Pero ¿quién dio? Ahí fue cuando la gente empezó a sentir la situación en los bolsillos, se acordó de que hace 2 años habían derrocado a un presidente. Pero Manolo Tavares cogió para la manata. Cuando lo derrocaron, nadie se acordó de eso. Manolo Tavares estaba en la manata. Nada. Fue después que la economía lo golpeó, que la gente entró en cuenta de que Juan Bosch existía y que lo habían derrocado. Manolo Tavares subió a la manacla para responder al golpe. Claro. Lo cierto es que a pesar de que no lo apoyó, el resultado directo del golpe de Estado contra Juan Bosch es la revolución de abril. Que hay actores por diversa naturaleza que están ahí, eso es verdad. Ahora, si no hay golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, muy difícil hubiera habido revolución de 1965. O sea, el resultado directo del golpe contra Juan Bosch, que duró mucho porque tal vez Juan Bosch políticamente desarticuló políticamente su partido, una serie de situaciones, no estaba amarrada, pero lo que provoca la revolución de abril es ese golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo demás es balaguerismo. Intereses por todos lados. Es verdad que habían balagueristas que estaban afectados, fue verdad, por todos los lados. Ahora, quien toma el curso de la situación en ese momento es esas fuerzas constitucionalistas que querían el retorno de Bosch. Y quien provoca la operación limpieza es los sectores dominicanos y norteamericanos que estaban en contra de eso y provocan esta muerte y esta masacre. ¿Por qué operación limpieza no se le da la connotación? Por lo que implica, primero, la política de los norteamericanos, criminal en el sentido general contra el pueblo dominicano. Y segundo, un grupo de dominicanos que estaban siendo títeres de esa política, partidarios de esa política y que lo estaban entonces planteando. Ojalá, como hemos dicho en varias ocasiones, muchos de estos momentos históricos puedan ser recordados porque las nuevas generaciones no conocen mucho de estas cosas. Entonces, ojalá pudieran tu turno con ese tema. Podrían hacerse películas, podrían hacerse series, podrían hacerse una serie de cosas y yo confío en que con la nueva normalidad que vamos a tener con la ley de cine, esto pueda llevarse por esa orientación para que muchos hechos como este puedan ser llevados a las nuevas generaciones. En cuanto a la actualidad, miren, el presidente ha empezado consultas con los diversos sectores y a todos los sectores. Hay 2 cosas fundamentales que el presidente le ha dicho, tanto a los empresarios, a los sindicalistas y a los sectores religiosos con que ha consultado. El primero es que tiene que ser gradual y que hay que tener cuidado, fruto de la experiencia que se ha habido, al abrir la economía, que se ha visto en todo el mundo, al abrir la economía para que esa apertura no vaya a provocar una situación peor en términos sanitarios, y en términos de contagio y en términos de muerte. Entonces, todo es tan claro y lo primero que le dice al presidente es eso y le muestra una serie de datos que en otros lados han sucedido y dice, yo no puedo ahora ser muy abierto en sentido general para que vaya a afectar lo que hemos logrado de contener el virus. Y lo segundo que el presidente ha dicho, que tiene que ver con un asunto básicamente político, institucional, el presidente ha planteado, miren, incluso le ha pedido a todos los sectores, empresarios, religiosos y laborales, de empleados, de sindicalistas, que lo ayuden a que se mantenga la institucionalidad y a que el día 5 de julio se realicen las elecciones. ¿Por qué? Por un problema de lógica elemental que muchos hemos estado planteando. Venimos de una crisis sanitaria que va a tener una crisis económica de dimensiones extraordinarias que todavía no sabemos. Si a esa crisis de salud y a esa crisis económica que está en ciernes, que empieza a desarrollarse duramente, usted le agrega también una crisis político-institucional, este país se va a poner una barbarie, una situación difícil. Entonces, por eso es necesario que se hagan las elecciones. Tiene muchas implicaciones eso, pero el presidente ha sido firme en torno a esto, que a todos los sectores ayúdennos a que se pueda hacer eso sin ningún inconveniente y que haya un cambio de gobierno el próximo 16 de agosto de presidente, o sea, que continúen lo que están, que gane Gonzalo o que venga la oposición, que gane Leonel o Luis, pero que haya un asunto institucional el 16 de agosto para que el país, en función de la realidad de salud y
económica pueda continuar por un sendero correcto, seguir manejando la situación bien y que no vaya a provocarse una situación mucho más difícil. Esos dos aspectos lo ha planteado el presidente y yo creo que tiene absoluta razón en ambos. En el primero, todos quisiéramos, incluso tanto los sectores empresariales como los sectores sindicales han planteado que es necesario que se abran algunas áreas. El presidente dijo, es verdad, vamos a poner reglas, vamos a poner una serie de elementos fundamentales. Las iglesias también han planteado, ya es necesario de que se abran por lo menos algunas iglesias, que se abran algunos lados. El presidente también ha dicho, vamos a tener cuidado, vamos a saber manejar las cosas. Es decir, vamos a trabajar con visión y con precisión. Visión es que no se afecte, lógicamente, sobre todo a las micros y pequeñas, medianas empresas y a una serie de sectores, pero que precisión quiere decir que no vaya una medida mal tomada a provocarnos una crisis peor y volver hacia atrás. Entonces yo creo que con esa orientación, todos los sectores, tanto empresariales, sindicales y sectores religiosos, deben caminar junto con las instituciones. Y miren una cosa, muchos dirán, el presidente no ha llamado a los sectores políticos y muchos quisiéramos que de verdad se diera eso. No, María Elena dijo con razón, creo yo, que deben llamarlo, que deben integrarlo porque ellos son los que van a dirigir el país. Yo lo que estoy diciendo, el presidente hasta ahora no lo ha llamado, pero me da claro, yo estoy de acuerdo también, yo estoy de acuerdo que debe haber... Eury, ya no es cuestión de la unidad que se necesitaba cuando comenzaba el COVID, no, es una responsabilidad porque son ellos que van a dirigir el país, uno de ellos a partir de agosto. Pero es una responsabilidad darles participación. Yo particularmente creo que ahora mismo, fruto de la realidad electoral, eso lo dificulta un poquito. Ojalá pudiera darse. Yo creo que eso lo dificulta y que se va a dar posterior. Yo creo que posterior a las elecciones, el presidente llamará a todos los sectores, lógicamente, porque ya ahí no hay posibilidad en función de que tiene que entregarle al que gane. Antes es un poquito complicado por la situación electoral y porque esto complica muchas cosas. Lo mejor sería que todos estuvieran de acuerdo. Lo mejor sería que todos pudieran pactar, porque siempre el pacto es mucho mejor que cualquier cosa. Ojalá que en todos, no solo en el presidente, porque hay que pedirse también a los sectores de oposición, tengan también la visión y la grandeza de entender este momento y en ese acuerdo todos vayan a aportar, todos vayan a sumar. Ojalá que Dios los ilumine a todos y así como se ha dado este acuerdo con todos los otros sectores, también pueda darse en términos políticos. Bueno, señores, antes de hacer esta pausa que nos corresponde, vamos a escuchar a don Jaime Tomás.